Hola, mi nombre es Jocelyn Cabrera Sánchez. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y a continuación realizaré una presentación sobre los alimentos de la dieta y rutas metabólicas, tema correspondiente a la unidad 2 de la asignatura de Bioquímica Metabólica, impartida por el docente Joel Ariel Valencia Flores. En nutrición, los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del cuerpo. Este grupo de nutrientes está formado por carbohidratos, lípidos y proteínas. En el metabolismo de los macronutrientes existen diferentes rutas de catabolismo y anabolismo. Catabolismo y anabolismo son las partes en las que se divide el metabolismo. El catabolismo es una reacción degradativa donde se libera energía. El anabolismo es una reacción de síntesis donde se consume energía. Aunque son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Antes de comenzar a abordar las diferentes rutas del catabolismo y del anabolismo de macronutrientes, es importante entender qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. En otras palabras, el metabolismo es la transformación de los nutrientes en sustancias propias de nuestro organismo, que permiten a las células y al cuerpo seguir viviendo. Catabolismo y anabolismo. Como lo mencioné anteriormente, catabolismo y anabolismo son las partes en las que se divide el metabolismo. En el esquema adjunto podemos encontrar las diferencias más destacables entre el catabolismo y el anabolismo. Ambas vías metabólicas se llevan a cabo en el metabolismo. Dependiendo del tipo de reacciones se da una u otra. En el catabolismo se lleva a cabo la transformación de moléculas orgánicas complejas a otras más sencillas, liberando energía que pasa a almacenarse en los enlaces fosfato del ATP, y en el anabolismo ocurre el proceso inverso. A partir de las biomoléculas más sencillas se sintetizan moléculas orgánicas complejas, gracias a la energía que proporcionan los enlaces fosfato del ATP. ¿Cómo actúa el metabolismo? Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas para descomponer las proteínas en aminoácidos, convertir las grasas en ácidos grasos, transformar los hidratos de carbono en azúcares simples, por ejemplo, glucosa, etc. Como ya sabemos, el organismo vivo necesita una serie de nutrientes que le proporcionan los elementos necesarios para la vida. Los principales grupos que representan las necesidades del ser humano son carbohidratos, lípidos y proteínas, mejor conocidos como macronutrientes o macronutrimentos. Estos nutrientes se convierten en compuestos más simples al digerirse. Los carbohidratos se utilizan para producir energía, glucosa. Las grasas se utilizan para generar energía que después se descomponen en ácidos grasos. Las proteínas también pueden usarse para generar energía, pero su primera función es ayudar a producir hormonas, músculo y otras proteínas. Cuando ingerimos alguno de estos macronutrientes, inicia el proceso de digestión. La digestión es el proceso a través del cual nuestro cuerpo transforma las propiedades físicas y químicas de los alimentos que consumimos para que de esa manera sean absorbidas por el torrente sanguíneo y posteriormente transportadas a todas las células que conforman nuestro cuerpo. El proceso de digestión de los alimentos se lleva a cabo en el sistema digestivo. Como podemos observar en la siguiente imagen, la digestión comienza en la boca. La saliva tiene una enzima que ayuda a transformar los alimentos en una masa conocida como bolo alimenticio. La lengua empuja el bolo alimenticio a través de la faringe y éste se desplaza hacia el esófago. En el estómago comienza el proceso digestivo químico activo, por medio de ácidos que convierten el alimento en una sustancia semilíquida llamada quimo. En el intestino delgado, los jugos digestivos actúan para absorber la mayor parte de nutrimentos y agua, y finalmente, en el intestino grueso se sintetizan algunas vitaminas y los restos se fermentan y se convierten en materia fecal que después es expulsada. Para dar a conocer y comprender las rutas metabólicas de los alimentos a partir de su ingesta, elegí un alimento que represente cada uno de los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. De manera breve y general,
explicaré en qué consiste cada una de las diferentes rutas catabólicas y anabólicas de los macronutrientes. A continuación, veremos las rutas metabólicas de los carbohidratos. Empezaremos con las rutas catabólicas, que como podemos observar son la glucólisis y la glucogenólisis. La glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa y así obtener energía para la célula. La glucólisis se realiza en todas las células del organismo, específicamente se produce en el citosol celular. La ruta metabólica inicia con glucosa 6-fosfato y termina con 2 moléculas de piruvato. Esta ruta catabólica se puede dividir en dos fases principales: la fase en que se requiere energía, sobre la línea punteada en la imagen, y la fase en que se libera energía debajo de la línea punteada. Por otra parte, tenemos a la glucogenólisis. La glucogenólisis es el proceso de ruptura del glucógeno. Se activa en el hígado en respuesta a una demanda de glucosa en la sangre. Existen 3 activadores hormonales importantes de la glucogenólisis: el glucagón, la adrenalina y el cortisol. La ruta metabólica consiste en romper moléculas de glucógeno mediante fosforólisis para producir glucosa 1-fosfato, que después se convertirá en glucosa 6-fosfato. Dentro de las rutas anabólicas tenemos a la glucogénesis o glucogenogénesis y la gluconeogénesis. La glucogénesis o glucogenogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. La glucogénesis es activada por la insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa, que en este caso son posteriores a la ingesta de alimentos con carbohidratos. La glucosa fosfato es el precursor para la síntesis de glucógeno, pero también es el producto de su degradación. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otras moléculas como ciertos aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs como fuentes de carbono para la vía metabólica, como podemos observar en el esquema. Lípidos. Para los lípidos yo elegía la mantequilla, que como sabemos es rica en ácidos grasos. Dentro de las rutas catabólicas encontramos a la lipólisis, la betaoxidación y la cetogénesis. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo se dividen en ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. Para que ocurra la lipólisis hay algunas cosas que deben suceder dentro del cuerpo. La lipasa sensible a la enzima, o HSL, tiene que estar presente. Para que esta enzima sea activa, tiene que haber reacciones a nivel celular. Por otra parte, la beta-oxidación es la oxidación de un ácido graso hasta formar acetil-CoA. Ocurre en las células hepáticas, específicamente en el citosol. La ruta se complementa cuando el acetil-CoA formado ingresa a la mitocondria hepática por medio de la carnitina para ser oxidado y transformado en energía dentro del ciclo de Krebs. La cetogénesis ocurre en el hígado, específicamente en la matriz mitocondrial de las células hepáticas. El proceso se inicia con la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA para iniciar la formación de los cuerpos cetónicos. La cetogénesis ocurre por la oxidación de los ácidos grasos y aumenta en situaciones de ayuno prolongado o diabetes descompensada. Dentro de las rutas anabólicas encontramos a la lipogénesis. La lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA proveniente de la glucólisis. Ante un exceso de energía procedente de la dieta, el organismo genera una cantidad de ATP superior a la demanda del organismo, es decir, no existe equilibrio entre generación y consumo de energía, y el organismo se encuentra con un exceso de ATP que necesita utilizar, y lo aprovecha para sintetizar ácidos grasos, mediante un proceso complejo que recibe el nombre de lipogénesis. Los ácidos grasos se esterifican con el glicerol, compuesto derivado del metabolismo de la glucosa, para formar los
triglicéridos que se acumulan en el tejido adiposo. Por último, nos encontramos con las proteínas. Yo escogí como alimento a la leche. Dentro de las rutas catabólicas encontramos a la proteólisis, la transaminación y la desaminación. La proteólisis es la descomposición de las proteínas en polipéptidos más pequeños o aminoácidos. Se produce generalmente por la hidrólisis de enlace péptido y se consiguen más comúnmente por las enzimas celulares llamadas proteasas, pero también puede producirse por digestión intramolecular, así como por métodos no enzimáticos tales como la acción de ácidos minerales y el calor. Sirve para muchos propósitos, por ejemplo, enzimas digestivas descomponen las proteínas en los alimentos para proporcionar aminoácidos para el organismo. La transaminación y la desaminación son dos procesos que ocurren en la célula como parte de lo que denominamos metabolismo nitrogenado, y tiene que ver con aquellos compuestos que contienen átomos de nitrógeno en su estructura. La fuente más abundante de compuestos nitrogenados proviene del consumo de carne, que será degradada a proteínas y finalmente a aminoácidos a lo largo del proceso de digestión. Durante el metabolismo de los aminoácidos, el grupo amino funcional amino, debe ser removido para que el esqueleto carbonado pueda entrar a las rutas metabólicas para ser oxidado y obtener energía a partir de él, mientras que el grupo funcional amino podrá ser usado para la síntesis de alguna biomolécula que necesite átomos de nitrógeno. El exceso de grupos amino debe ser eliminado ya que es potencialmente tóxico, pues se convierte en amoníaco y posteriormente en amonio. El metabolismo puede definirse como la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en un organismo vivo. El número de las reacciones es asombroso. Los diferentes organismos, según su complejidad, se caracterizan por tener de varios cientos a varios miles. Colectivamente, estas reacciones son responsables de mantener la viabilidad del organismo. Aun cuando cada una tiene una importancia individual, el funcionamiento del organismo total se debe a la integración de cada reacción individual en un circuito de reacciones dinámicas. El metabolismo intermediario puede dividirse en rutas catabólicas, responsables de la degradación de las moléculas de nutrientes con elevado contenido energético, y en rutas anabólicas, mediante las cuales se efectúa la biosíntesis de los componentes integrantes de la estructura y función celular. En otras palabras, catabolismo y anabolismo juntos forman el metabolismo y uno depende del otro. Eso es todo por mi parte. Gracias.